attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Con este mensaje a la nación y al mundo, el presidente Donald Trump informó que Estados Unidos e Israel lanzaron un masivo ataque contra Irán con la denominada Operación Furia Épica. Trump afirmó que fue la consecuencia por el fracaso de las negociaciones sobre el programa nuclear del régimen de Teherán. El primer mandatario señaló que el objetivo es defender al país, eliminando la inminente amenaza del régimen iraní. También advirtió que podría haber víctimas estadounidenses. Después de los ataques, las alarmas se dispararon en toda la región. Irán respondió de inmediato con bombardeos sobre Israel y contra objetivos militares estadounidenses en el Golfo Pérsico. Con 2 portaaviones, destructores y más de 10.000 tropas adicionales desplegadas, Washington deja muy claro que esta ofensiva podría extenderse por días o incluso por semanas. Mientras que el mundo observa ahora si esta escalada desemboca en una guerra regional de gran escala. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta cobertura especial. Uno de los principales objetivos de la operación era el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei. Y esta tarde el presidente Donald Trump, a través de su red Truth Social, confirmó que Khamenei murió en los ataques. En su publicación, Trump dijo, y cito, Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sanguinarios. El primer mandatario también confirmó que los bombardeos van a continuar durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr la paz en la región. Israel anunció también que además del ayatollah, altos mandos del régimen han sido eliminados, incluyendo el ministro de Defensa, el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní y otros altos funcionarios militares y de gobierno. La intensa jornada comenzó con las primeras ofensivas contra Irán que buscaban impactar zonas cercanas a las oficinas del líder supremo iraní. Misiles alcanzaron varios puntos de Teherán, incluyendo distritos donde se concentraban ministerios clave y complejos militares estratégicos. La prensa estatal informó impactos en el Ministerio de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, la Organización de Energía Atómica de Irán y el complejo militar de Parchin, uno de los objetivos más sensibles del aparato de seguridad del régimen. Columnas de humo se elevaban sobre la capital Teherán, mientras que, según medios iraníes, los ataques se extendieron por distintas razones a diferentes regiones del país. Pero los bombardeos de hoy no solo impactaron objetivos militares. Medios iraníes reportan un ataque contra una escuela de niñas que mató a por lo menos a 85 estudiantes. Muchas personas gritando y llorando se congregaron en el plantel semidestruido en el pueblo de Minab, donde quedaron vehículos dañados y escombros alrededor del edificio. La Media Luna Roja informó que más de 200 personas han muerto y por lo menos 750 han sufrido heridas por los ataques a lo largo del país. También señaló que 24 de las 31 provincias del país han sido bombardeadas y que ha desplegado 220 equipos de socorristas. En Irán, la semana laboral comienza el sábado, por lo que muchas escuelas y oficinas gubernamentales estaban en funcionamiento al momento de estos ataques. Irán, por su parte, respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel lanzando una serie de misiles y drones por todo el Golfo Pérsico. Objetivos incluyeron bases militares estadounidenses en Bahrein, en Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, con explosiones en Manama, Abu Dhabi y en Doha.
Este video captó un ataque iraní con dron donde el rascacielos Ira Tower en Manama, Bahrein. Los bombardeos también dañaron 3 edificios en la ciudad. En Dubái, restos de un misil iraní provocaron un incendio en el hotel Fairmont The Palm, donde 4 personas resultaron heridas y se movilizaron servicios de emergencia. Además, restos de misiles impactaron zonas residenciales en Dubái, en Doha y en Siria. Un misil iraní golpeó un edificio residencial en Suwaida, causando al menos 4 civiles muertos. La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que sus ataques golpearon centros vitales de seguridad de Estados Unidos e Israel y que dejaron cientos de soldados estadounidenses muertos, aunque esa cifra no ha sido verificada de forma independiente. Pero ¿cómo ha transcurrido la operación Furia Épica y qué dicen los involucrados? Anthony Belchi nos tiene la crónica de la intensa jornada en el Medio Oriente. Estados Unidos e Israel han iniciado un ataque a Irán. La ofensiva comenzó a las 8:01 de la mañana, hora local del país, marcando una nueva escalada en el conflicto regional. El presidente estadounidense Donald Trump instó al pueblo iraní a tomar las riendas de su destino y levantarse contra los líderes islámicos que gobiernan el país, en lo que analistas interpretan como un mensaje directo contra el régimen. Que no es solamente acabar con el poderío misilístico o con el programa nuclear, como fue el ataque de hace 8 meses, sino que esta vez se trata de desestabilizar o de contribuir a la desestabilización del régimen de los ayatolas y probablemente promover algún tipo de rebelión interna. Según el Comando Central de Estados Unidos, los ataques han sido diseñados como operaciones quirúrgicas contra objetivos militares estratégicos que representarían amenazas inminentes. También se han estado reportando durante toda la mañana ataques en la zona cercana donde se encontraban los altos líderes iraníes. צה"ל בשילוב עם צבא ארצות הברית החל בתקיפת מטרות אסטרטגיות באיראן. אנחנו ערוכים במוכנות מבצעית גבוהה בהגנה ובהתקפה. Tras esta ofensiva, Irán respondió lanzando misiles y drones contra territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región. También se han registrado incidentes en Abu Dhabi y Dubái, lo que amplía el radio de tensión en el Golfo, mientras los intercambios de fuego continúan. Acabo de salir de un refugio en el que he entrado más o menos unas 10 veces en las últimas 12 horas, prácticamente a razón de un bombardeo cada 45 minutos, que por suerte y por el momento no hemos tenido que lamentar víctimas fatales en Israel. Sí, estas horas son críticas, estos días van a ser críticos, 4 o 5 días que vamos a estar prácticamente sin descanso, vamos a ver más ataques, de hecho estamos viendo cómo se están lanzando oleadas de drones. En medio de esta escalada, Irán ha anunciado el cierre del estrecho de Hormuz, una vía estratégica por la que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, y es una medida que podría tener un impacto directo en la economía global. Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. La Casa Blanca difundió imágenes del presidente Donald Trump y altos miembros de su gabinete siguiendo en tiempo real la operación militar en Irán. Las fotografías muestran a Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio y otros asesores. En otra imagen, el vicepresidente J.D. Vance aparece monitoreando la situación desde la sala de crisis de la Casa Blanca mientras la ofensiva se llevaba a cabo. Y las reacciones de líderes mundiales sobre la guerra no se hicieron esperar. En Inglaterra, el primer ministro Keir Starmer señaló que fuerzas británicas y aviones realizan esfuerzos defensivos coordinados para proteger sus intereses y los intereses de sus aliados. En Francia, el presidente Emmanuel Macron indicó que su país no fue informado sobre los ataques y que no estuvo involucrado en ellos. Añadió que su prioridad absoluta es la seguridad de sus ciudadanos en las naciones atacadas y la de sus instalaciones militares y diplomáticas. Mientras tanto, en Canadá, el primer ministro Mark Carney enfatizó su apoyo a Estados Unidos para prevenir que Irán obtenga un arma nuclear y que su país no participó en la planeación militar. Mientras que el presidente de Turquía se declaró triste y preocupado por los bombardeos de Estados Unidos contra Irán y los condenó como una violación abierta a la soberanía de ese país. Y para hablar más sobre lo que significa este conflicto bélico en el Medio Oriente, nos enlazamos con nuestro analista político Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ricardo, esto se da días después de una supuesta negociación diplomática y dime si me equivoco, no recuerdo jamás haber visto un ataque militar
donde Israel y Estados Unidos básicamente son piloto y copilotos. Estás totalmente correcto. Esto es inédito. Verdaderamente es preocupante lo que está ocurriendo. Hay un axioma entre los militares, los estrategas militares prácticamente de todo el mundo, que se sabe cómo comienza una guerra, no se sabe cómo termina. Este presidente en varias ocasiones, especialmente cuando hacía campaña, había criticado a presidentes como Bush, había dicho que él no sería un presidente de guerra y sin embargo estamos viendo todo lo contrario. El presidente definitivamente en sus 3 campañas presidenciales, el presidente hizo énfasis de que estaba totalmente en contra de lo que él llamaba the forever wars, las guerras eternas, las largas ocupaciones estadounidenses en países como Irak. Ahora vemos que se han lanzado estas acciones bélicas contra un país que es 3 veces más grande que Irak, un país que tiene una población gigantesca. Irán tiene una población de 91 millones de habitantes, tiene, según cálculos del occidente, algo así como 1 millón de hombres sobre las armas. Estamos enfrentando un enemigo que tiene poder de represalia, ya lo ha hecho. Hemos visto estos ataques que se han producido en las últimas horas contra objetivos en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en Bahrein, donde está la base de la 5ª flota estadounidense. Se dice que esto pudiera durar algo así como 5 días, eso han dicho algunos analistas, otros dicen que no, que esto puede prolongarse. De nuevo, repito lo que siempre se ha dicho, se sabe cómo comienza una guerra, no se sabe cómo termina. Ricardo, ¿es correcto señalar que el motivo principal de Israel no es tanto la amenaza por parte de Irán, sino el tratar de tener un dominio total de toda esa región? Yo creo que Israel auténticamente se siente amenazado y es así desde que se convirtió Irán en una teocracia por allá durante el gobierno del presidente Carter y hemos visto que efectivamente Irán ha armado milicias en el Líbano, un país vecino, Hezbollah, la milicia Hezbollah, que Irán colaboró financieramente con entrenamiento, con armamento, con Hamas. Me parece que eso es un factor, pudiéramos decir también que hay un factor político interno en Israel. El primer ministro lleva ya mucho tiempo bajo acusaciones de corrupción. El primer ministro Netanyahu, y hay mucha gente que le ha pedido la renuncia y que ha pedido que sea enjuiciado. Esta es una situación sumamente compleja, es un rompecabezas. Verdaderamente lo que estamos viendo tiene que preocupar por razones de paz mundial, porque lo que ocurre en Oriente Próximo puede propagarse a otras partes del mundo. Existe el peligro, se ha hablado anteriormente de que hay células muertas, sleeping cells, dormidas. Diga. Vamos a regresar después de una pausa comercial con ese último pensamiento que tienes y también un análisis de lo que declaró el presidente Trump al anunciarle al pueblo norteamericano este ataque en contra de Irán. Regresamos después de esta pausa con Ricardo Brown. Aquí estaremos. Aquí estaremos. Continuamos con nuestro analista Ricardo Brown hablando sobre el ataque a Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Ricardo, nos quedan aproximadamente 2 minutos, así que vamos a ser rápidos en esto. 2 cosas. 1, lo que tú decías de las posibles células dormidas en Estados Unidos. Y 2, en el discurso que presentó el presidente de los Estados Unidos, ¿hubo exageraciones? ¿Hubo mentiras? Mira, yo creo que el presidente reiteró lo que ha estado diciendo. Depende del punto de vista de quien reciba la información. Básicamente, el presidente en su primer mandato, recordemos que anuló aquel acuerdo al que se había llegado durante el gobierno del presidente Obama, garantizando que Irán no se iba a hacer de un armamento nuclear.
El presidente dijo que ese país, ese gobierno específicamente, continúa siendo una amenaza no solo regional, sino para Estados Unidos. Habló de que tiene Irán la intención de rehacerse de lo que nos habían dicho había sido destruido, es decir, su proyecto de armamento nuclear, pero habló también de la cohetería, los misiles balísticos de Irán. Quienes sí dicen que definitivamente ha sido hiperbólico ese discurso es, por supuesto, los dirigentes del Partido Demócrata, que están exigiendo que sesione de nuevo el Congreso. En estos momentos el Congreso no se encuentra en Washington. La Casa Blanca ha dicho que en los próximos días sí va a tener reuniones con el Pleno del Senado y con el Pleno de la Cámara en diferentes oportunidades, pero líderes demócratas como el senador Schumer, que es el líder de la minoría demócrata en el Senado, y Hakeem Jeffries, su contraparte en la Cámara de Representantes, están exigiendo que se haga una votación sobre los poderes que tiene un presidente de Estados Unidos para lanzar este tipo de operativo militar. Muy bien, Ricardo. La Constitución de Estados Unidos dice que es el Congreso quien declara la guerra. Muy bien, Ricardo, se nos acabó el tiempo. Hay muchas preguntas, muy pocas respuestas. Las vamos a estar examinando durante toda esta semana. Gracias, Ricardo Brown. Gracias a ustedes. Mientras tanto, el contraataque de Teherán también golpeó con fuerza zonas de Israel. Un hombre en Tel Aviv sufrió graves heridas esta noche como consecuencia de la lluvia de misiles iraníes. 2 de ellos lograron evadir el llamado domo de hierro. Ambulancias respondieron al área donde cayeron los fragmentos del cohete. El domo de hierro israelí y las defensas antiaéreas han logrado interceptar decenas de misiles y drones dirigidos a varias ciudades y bases militares, pero tras impactarlos, los fragmentos también causan gran destrucción. Y aquí en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional está vigilante ante cualquier posible amenaza. La secretaria Kristi Noem aseguró que trabaja en coordinación con las agencias policiales del país, mientras que en Los Ángeles, California, que cuenta con una de las poblaciones de iraníes más grandes en el mundo, la policía intensificó los patrullajes cerca de lugares de culto, espacios comunitarios y en otras zonas de la ciudad. Nueva York también refuerza su seguridad ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. El alcalde Zohran Mamdani confirmó más patrullajes y coordinación entre agencias mientras crecen la tensión y las protestas en la Gran Manzana. Vamos con Ángela González, nos tiene el reporte y las reacciones. La Gran Manzana se encuentra bajo medidas de seguridad adicionales. Así lo informó el alcalde de la ciudad ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán. En un comunicado, Zohran Mamdani dijo: los ataques militares de hoy marcan una escalada catastrófica en una guerra de agresión ilegal. Estoy enfocado en la seguridad de todos los neoyorquinos, tomando medidas, incluyendo aumentar la coordinación entre agencias y reforzando las patrullas en lugares sensibles como medida de precaución. Además, quiero hablar directamente a los neoyorquinos iraníes. Aquí están seguros. Nueva York ha sido blanco del terrorismo en el pasado y es ahora el escenario de protestas en contra de la guerra y del conflicto iraní, y desde Times Square cientos alzaron sus voces, mientras otros se muestran preocupados. Yo ahora mismo lo que pienso es que está todo el mundo muy revuelto, están pasando cosas por muchos sitios del mundo y bueno, es complicado, nunca se sabe lo que puede pasar. Luis dice que confía que las autoridades puedan tener el país seguro de retaliaciones o ataques aislados. Estados Unidos de América es el país más seguro que hay y el mejor preparado en armamento y en defensa. Atreverse a hacer algo aquí es una catástrofe para cualquier persona, cualquier institución o país. El Consejo de Seguridad de la ONU ha sido convocado a una reunión de emergencia este sábado ante la escalada de esta ofensiva y la inestabilidad que vive la región. Y poco antes de la sesión, el embajador de Israel ante la ONU así se refirió. Él dice: nuestros objetivos son claros. Primero, eliminar la amenaza del régimen iraní, desmantelar su programa nuclear, destruir su producción de misiles balísticos, neutralizar amenazas navales y romper la red de proxies terroristas. La policía de Nueva York monitorea de cerca los eventos en Irán y coordina con agencias federales e internacionales protocolos de seguridad. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.
El ataque de Estados Unidos e Israel dividió las opiniones de los políticos estadounidenses. El gobernador demócrata del estado de California, Gavin Newsom, escribió en X, y cito: "El régimen iraní, corrupto y represivo, nunca debe tener armas nucleares. El liderazgo de Irán debe irse, pero eso no justifica que el presidente de Estados Unidos se involucre en una guerra ilegal y peligrosa que pondrá en riesgo la vida de nuestros miembros del servicio estadounidense y de nuestros aliados sin una justificación ante el pueblo estadounidense". En cambio, el senador republicano Mitch McConnell justificó el ataque escribiendo, y cito: "La República Islámica de Irán convirtió muerte a Estados Unidos, muerte a Israel en un pilar central de su régimen brutal. Durante décadas ejerció violencia y represión en su propio territorio y exportó violencia y terrorismo al extranjero". La representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, publicó, y cito: "Como alguien que ha sobrevivido a los horrores de la guerra, sé que las bombas no construyen la paz ni crean estabilidad. Los ataques militares no nos harán más seguros, avivarán las tensiones y empujarán a la región aún más hacia el caos. Cuando abandonamos la diplomacia, elegimos la destrucción". Mientras que el senador republicano de Alabama advirtió: "El presidente Trump ha demostrado una y otra vez que nunca se debe amenazar a Estados Unidos". Con esto vamos a una pequeña pausa, regresamos con más información, sigan con nosotros. Tras confirmarse la muerte del ayatolá Ali Khamenei, Irán queda ante una crisis de liderazgo porque el supremo líder concentraba todo el poder del gobierno militar y religioso desde hace más de 3 décadas. María Teresa Sarabia nos explica quién podría ser su sucesor. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, murió este sábado en un ataque israelí como parte de una operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel, según confirmó el embajador de Israel en Washington y fuentes de inteligencia israelíes. Khamenei, de 86 años, gobernó Irán durante 35, convirtiéndose en uno de los mandatarios más longevos y poderosos del mundo. Como líder supremo desde 1989, tras la muerte del ayatolá Ruhollah Khomeini, concentró el control absoluto del Estado. Las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria, el Poder Judicial y los medios estatales respondían directamente a su autoridad. Su muerte abre ahora una crisis de sucesión sin precedentes. La constitución iraní establece que un consejo de clérigos debe elegir al nuevo líder, pero los bombardeos también alcanzaron a altos comandantes de la Guardia Revolucionaria y figuras clave del aparato político y militar, dejando la cadena de mando seriamente debilitada. Entre los posibles sucesores figura Mojtaba Khamenei, uno de sus hijos, quien habría sobrevivido a los ataques, pese a que también fue blanco de la ofensiva. El futuro inmediato de Irán es incierto. La pregunta ahora es, ¿quién tomará el control y si el régimen podrá sobrevivir al golpe más duro de su historia reciente? María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. En varios países, cientos de personas celebraron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¡Régimen terrorista! ¡Basta ya! ¡Basta ya! En España, algunos manifestantes en Madrid y Barcelona dijeron que esperan un cambio de régimen iraní y otros señalaron que es tiempo de que el opositor Reza Pahlavi tome el control. También en Alemania hubo fiesta con miles de iraníes exiliados en ciudades como Berlín y Hamburgo con banderas de su país. Estados Unidos e Israel festejaron bailando y agradeciendo al presidente Trump y a Israel su intervención. Mientras que en Inglaterra, la diáspora iraní celebró frente a la embajada iraní en Londres bailando y mostrando fotos del ex líder Reza Pahlavi. Pero también hubo protestas contra la agresión a Irán. En Italia, decenas de personas mostraron su apoyo a los iraníes afuera de la embajada de ese país en Roma, protestando contra Estados Unidos e Israel con gritos de muerte al imperialismo y muerte al sionismo. En Turquía hubo manifestaciones afuera de una base militar estadounidense y de sus consulados en Estambul, Ankara y Adana, muchos con pancartas condenando los ataques y exigiendo a su gobierno salir de la OTAN. Y en Washington, D.C., cientos se congregaron afuera de la Casa Blanca condenando el ataque al presidente Donald Trump, quien durante su campaña prometió que sería, y cito, el presidente de la paz. Gracias por sintonizarnos en esta cobertura especial de Noticias Estrella TV. Les recordamos que toda esta información la vamos a estar compartiendo también a través de todas nuestras plataformas. Nosotros regresamos también durante toda la semana ya con más respuestas a muchas preguntas que aún quedan en el aire sobre este ataque de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Muy buenas tardes, yo soy José Armando Ronstadt. Mil gracias por acompañarnos.